de aviación. Bueno, que sea nuestro analista del sector aeronáutico, Fernando Gómez Suárez, quien amablemente nos toma la llamada cuando le solicitamos su participación, porque el que sabe, sabe. Así que, hola Fernando Gómez Suárez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Adriana, muy buenas tardes. Yo encantado, como siempre, de estar acompañándolos esta tarde con tu amable auditorio. Muchas gracias. Bueno, pues nos inquietan varias cosas. Es cierto, está construido un nuevo aeropuerto, pero también es cierto que los caminos no están listos todavía para llegar, el problema de los taxis, no hay suficientes aerolíneas que todavía salgan de ahí. Pero pues éramos muchos y parió la abuela, como se dice en el dicho en el pueblo, porque ahora el presidente cuando dice estamos considerando es que ahí viene, y sería una manera de presionar con una buena justificación, porque es cierto, hay que darle mantenimiento al aeropuerto que no se le ha dado en lo que va de la administración. A ver, el presidente dijo hoy que el aeropuerto internacional Benito Juárez, el que hemos usado tantos años, al que en la administración de Fox se le hizo otra terminal y otra pista, etcétera, tiene fallas estructurales, que de origen estuvo mal construido. Así es. Y sí tiene razón el presidente, tengo entendido, ¿o qué opinas tú? Sí. ¿Verdad? Sí, mira, Adriana, es muy importante y delicado lo que le señala el jefe del Ejecutivo esta mañana. Sí, efectivamente, la Terminal 2, que fue construida ya en el sexenio de Vicente Fox, y que ha venido presentando hundimientos por el diseño estructural que se hizo del edificio terminal, presentando hundimientos hasta más de 1 metro, 1,20 m más o menos en algunas zonas se han detectado, y con el paso de los años lo que han hecho es nada más como tapar un poquito, hacer rampas, disimular esos desfases en el suelo, precisamente por el hundimiento que hay. Recordemos que la zona del aeropuerto es una zona lacustre, sí, perteneció a la zona del lago de Texcoco, y el subsuelo es gelatinoso. ¿Qué pasa con eso? Pues que si no le metes una cimentación adecuada, pues se empieza a hundir, y esto es lo que está pasando. El problema no es que sea nada más una cuestión visible o que se pueda disimular. El problema es que puede haber un daño estructural, como ya lo están advirtiendo. Creo que ahí haría falta inmediatamente, o sea, con carácter de urgente, hacer una revisión técnica con expertos estructuristas en la materia, para poder determinar si es viable o no, si es seguro o no, porque no nada más es el edificio, son las pistas, y ese es otro tema, pero concentrarnos en la Terminal 2, que pues tiene muy poquito de haberse construido, bueno, aproximadamente 12 años, 10, 11 años, pues es un problema que habría que evaluar, porque, te repito, es una cuestión de seguridad en las instalaciones donde confluyen millones de personas al año. Estamos hablando de 36 millones, dividido en 2 terminales, pues básicamente la mitad está en una y la mitad en la Terminal 1, que funciona a la perfección. ¿Por qué? Porque en la Terminal 1, la vieja terminal, la antigua, ahí sí se inyectó la suficiente estructura metálica de acero para poder soportar esos hundimientos. Okay. De modo perdón, entonces, la que sí tiene fallas estructurales es la Terminal 2, la Terminal 1 no. ¿En qué año se construyó la Terminal 1? Bueno, más bien también ha ido creciendo por partes, pero el origen de esa terminal se origina desde el año 1952. Las últimas remodelaciones fueron en el 86, donde en la terminal de vuelos nacionales se ampliaron los pasillos y salas de documentación. Y luego, en el 2002, se construyó la parte internacional, en la cual el grupo Hakim logró, con dinero propio, con recursos propios, logró la concesión y triplicó las zonas de migración, sanidad, aduanas, lo que hoy se conoce como la Terminal Internacional, que fue un edificio de 4 pisos. Luego se construyó la T2, que es donde se venían detectando desde hace muchos años este tipo de problemas, pero fue precisamente porque esta última, la T2, fue una obra contratada, es decir, le pagaron al contratista, a la empresa proveedora, y se desentendió después
presentándose estos problemas en la administración. Si a eso le agregamos costos de mantenimiento, pues el problema se va sumando, ¿no? Sí, pues yo comentaba con el auditorio, no sé qué opines tú, si fuera posible, porque el aeropuerto Felipe Ángeles no está terminado y sobre todo las vialidades. ¿En qué porcentaje consideras tú que el aeropuerto Felipe Ángeles y las vialidades, en qué porcentaje tanto uno como otro se podría decir se avanzó? Porque pues ya vimos que le da por inaugurar obras que no están terminadas, como Dos Bocas. Así es, mira. Aeropuerto, a ver, por favor. Sí, yo creo que estarán presentándose los avances ya concretos en las vialidades y conexiones externas del aeropuerto con la ciudad, pues aproximadamente estarán listas a finales de año, porque le corresponde a la Sedena ir presentando los avances porcentuales de obra, eso es competencia de ellos. Sí. Pero como no se ha hecho en las últimas fechas, yo creo que según lo que han anunciado será para fines de año. Ahora, sí faltan esas instalaciones, esas conexiones, faltan instalaciones de carga, que entiendo ya en estas fechas estarían terminando las bodegas de carga, precisamente para mover los vuelos de ese carácter a esa terminal y poder desconcentrar el aeropuerto, ¿no? ¿Y del tren qué sabes? ¿Del tren qué sabes? Del tren no hay nada concreto, no obstante que alguna vez se simuló, se vio que iban viajando en tren, pero no hay ni la vía, ni el tren. Fue prestado hasta donde se sabe por la concesionaria, no se sabe si, ahora menos con lo de Compranet, no se sabe si se compraron si se compraron los vagones, a qué precio, cuándo fue eso, si fue licitación, no se sabe nada de eso. Si ya llegaron, si no, porque la idea era que ese tren funcionara de la vieja terminal de trenes en Buenavista al aeropuerto. Wow, dijimos, claro. Qué bien, pero pues ni está el tren, ni están los caminos bien hechos, ni bien señalizados, no hay ni siquiera la señalización para llegar al Felipe Ángeles. Y faltarían los derechos de vía para complementar esas conexiones entre el aeropuerto Felipe Ángeles y el Buenavista, que si bien hay algunas rutas o derechos de vía, como le llaman, de Buenavista hacia afuera, pues falta lo que correspondería hacia la zona del Felipe Ángeles. Eso tampoco está definido. Eso súmale a al transporte público o a las conectividades que tienen que ver con el transporte. Bueno, se nos cortó. Estamos conversando con el maestro Fernando Gómez Suárez, es analista en aeropuertos y aviación, y es analista de una empresa que ya se llama Strata Comunicación, Estrategias de Comunicación y Relaciones Públicas. Maestro Fernando Gómez Suárez, estoy diciendo que trabajas en la empresa Strata Comunicación, haciendo tiempo en lo que volvíamos a hacer contacto contigo. Estabas hablando pues del tren, que todo debía estar inaugurado, pero pues ya sabemos que del tren ni ha hablado el presidente López Obrador. Pero bueno, entonces, falta mucho en unas áreas, lo del tren, nada. Y con lo de Compranet, bien dices, nada, que dicen que en 2 semanas. El tema es que no está al 100% el Felipe Ángeles cuando se está considerando cerrar el Benito Juárez. Pero pudiera ser que solamente se trabajara en el área de la Terminal 2 y para no cerrar la Terminal 1 y 2, en tu opinión, ¿pudiera trabajarse solo en la 2? Pudiera trabajarse específicamente solo en la 1, porque es la que está bien. La Terminal 2 es la que está presentando los hundimientos, pero sería muy complicado concentrar todo de nueva cuenta en una terminal. Tendría que hacerse uso de la de Toluca, Puebla y Felipe Ángeles para precisamente atender la demanda del mercado, que suma pues al año ya 36 millones de pasajeros tan solo el año pasado. Antes de la pandemia llegamos a atender 51 millones de pasajeros, entonces sí tendría que... ¿Perdón, las 2 terminales de 36 a 51? No, en las 2 terminales el año pasado se manejó 36 millones de pasajeros. Exacto. En la prepandemia, o sea, en el 2019, se ha llegado a manejar hasta 51 millones de pasajeros. Al año. Dividido entre 2 terminales, prácticamente te da la mitad, son 18 que tendrían que redistribuirse pues, en otras terminales.
podríamos suponer en el Felipe Ángeles, pero faltan muchas condiciones para que opere óptimamente, de modo tal que por eso es que las aerolíneas no han acudido en su conjunto, sobre todo las estadounidenses, para volar, o las extranjeras para volar en el Felipe Ángeles. ¿Qué más diera uno porque se reactivara ese aeropuerto? Pues eso queremos. Faltan muchas condiciones todavía. ¿Y el de Toluca? El de Toluca también es un sistema similar, ya se implementó en décadas pasadas, funcionó bien, pero funcionó con subsidios que se otorgaron a las aerolíneas. Cuando se quitaron los subsidios, desaparecieron las aerolíneas, esas rutas, y se perdió el mercado. O sea, fue un mercado artificial. Recuerda que ya antes las aerolíneas ahorita que existen, Volaris, Interjet y muchas otras, empezaron a volar desde allá. Luego se trasladaron a la Ciudad de México porque es donde está realmente el mercado. Y pues, ahora está abandonado. Ahorita se está tratando de reactivar con incentivos fiscales, de créditos, pagos diferidos, rebajas, etcétera. Pero eso no te da el sustento suficiente para la industria. Sí. Entonces, de 36 a 51 millones de personas en 2019. Sí, es previsible que lo alcancemos esos 50 millones de pasajeros, precisamente ante la recuperación de la pandemia y lo atractivo que es México. Pero tarde o temprano tendrán que atenderse, porque pues no se puede cerrar un aeropuerto o una terminal, pero sí es urgente hacerle una revisión técnica para determinar si es viable, si es seguro o no. Mientras tanto, pues habría que estar pensando ya en una solución pronta, porque no se puede posponer más. Este mercado es muy importante, ¿no? Oye, pues gracias por ponernos las cosas en claro, Fernando Gómez Suárez, analista del sector aeronáutico. Como siempre, muchas gracias, Fernando. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Muy buenas tardes, Adriana. Igualmente, Fernando, ya clarísimo quedó todo el panorama. Sí hay fallas estructurales en la Terminal 2. Bueno, lo dijo el presidente, queríamos que nos lo explicara con más detalle a qué se estaría refiriendo el presidente. Qué lamentable, porque miren, con todo y los años que desde los años 50 están esas pistas de la Terminal 1 del Benito Juárez, con todo y eso, pues solamente mantenimiento, reparaciones, que se le hacen cada año, no es nuevo, se le tiene que hacer, no puede ser que desde los años 50 no se le haga nada a una pista, ¿no? Imposible, y menos con los tamaños de los aviones que han ido creciendo y el peso, etcétera. Pues vamos a una